Disculpa, soy cabeza de pollo. Estoy grabando y listo. ¿Y qué me dice en forma matemática, en forma de ecuación? Que las sumatorias de fuerzas de un cuerpo, ojo, aquí estamos trabajando también con vectores, puede ser en dos dimensiones, en tres, es igual a la masa por la aceleración. La famosa ecuación que todos nos sabemos desde el colegio, si no me equivoco. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un grave problema, y es que, bueno, así no fue exactamente como Newton definió su ley. Sí, este es como un caso particular. La verdadera forma en la que Newton la definió fue que la sumatoria de fuerzas es igual, bueno, yo voy a hacerlo más específico, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso nosotros asumimos que que la masa es constante, ¿no? Si yo tengo un bloque de 1 kilogramo y lo desplazo con una fuerza 1 metro, al llegar al metro va a seguir midiendo 1 kilogramo. Entonces yo la puedo meter dentro de la derivada, porque es una constante. Eso me queda esto. Y este producto de la masa por la velocidad es lo que yo conozco como momento lineal, que se representa con una R. Por tanto, algo mucho más general y que lo vamos a ver después del capítulo de dinámica, si no me equivoco, con impulsos, es que la sumatoria de fuerzas es igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento lineal. Ahora vamos a analizar algo interesante que me gustaría que alguien se anime a responder. ¿Qué pasa si yo digo que mi cuerpo está en equilibrio? Entonces, caso especial. Caso especial. Equilibrio. Entonces, mi sumatoria de fuerzas va a ser cero. Por tanto, mi derivada del momento lineal con respecto al tiempo va a ser cero. ¿Qué me quiere decir esta ecuación? ¿Qué me está indicando? ¿Quién se anima a responder? A dar una pista por ahí, alguna idea que tenga. ¿Qué significa? Las sumatorias en el eje Y son cero. Las sumatorias de la fuerza que actúan en la fuerza. Ya, eso se Porque es lineal. cumple, eso sí se cumple. Que la dirección del vector cambia de momento lineal es paralela al vector fuerza. Para la vector fuerza, sí, esto lo podemos sacar de aquí, correcto, correcto. Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Pero yo quisiera que se centren en esta ecuación, en equilibrio. Les voy a decir en otras palabras. La tasa de cambio de el momento lineal con respecto al tiempo es cero. O sea, el momento lineal con respecto al tiempo es cero. Entonces, en otras palabras más sencillas, ¿qué me podría decir cómo se interpreta esta ecuación? Que va a ser fundamental en un capítulo más adelante. Algunos lo interpretan con P, otros con L. Depende de notación, ¿sí? Si su profesor pone que la cantidad de momentos lineales P, usen P. En este caso yo uso L porque así como lo he aprendido o he leído en literatura, pero depende de la notación, ¿sí? Bueno, Disculpe, sí, claro. ¿qué significaba CE? ¿Qué significa hacer? Está Cuerpo en en un equilibrio. equilibrio. O sea, si está en Ah, equilibrio. ya. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Sencillamente, si yo digo que no hay variación del movimiento lineal con respecto al tiempo, ¿qué quiere decir? Que si mi sistema está en equilibrio, si mi sistema, si mi sistema está en equilibrio, mi momento lineal no varía, entonces quiere decir que el momento lineal es constante. En todo momento es un valor fijo, no cambia.
Esto se cumple siempre y cuando mi sumatoria de fuerzas sea cero, es decir, esté en equilibrio. Ya si hay fuerzas, hay una fuerza neta diferente de la nula, eso ya no se va a cumplir. Sí, pero mientras esté en equilibrio, se va a mantener constante el momento lineal. Es más, en sí la ley se llama conservación del momento lineal. Listo. Ahora vamos con la tercera ley de Newton, que es la más fácil. Se llama el principio de acción y reacción, que en sí esto es mucho más teórica que, que fórmula o práctica. Dice que toda acción ocurre siempre, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. El principio de acción y reacción siempre actúa entre dos cuerpos. Es decir, un caso súper común que hasta ahorita está pasando. Digamos que tú estás sentado, pero digamos que ustedes están parados. Entonces aquí estamos parados. Aquí está el suelo. Mi principio de acción y reacción me está diciendo que si yo ejerzo una fuerza sobre el suelo, en este caso mi fuerza va a ser el peso, al momento de que esa fuerza interactúa con otro sistema aparte de mí, se va a generar una fuerza contraria y y con el mismo módulo, o sea, igual y de sentido opuesto. Es decir, si yo pongo mi peso encima de un sistema, en este caso del planeta, el planeta va a ejercer una fuerza hacia mí. Y esta fuerza, en este caso particular, ¿cómo la conocemos? La fuerza que ejerce una superficie sobre un peso, sobre una fuerza aplicada. ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama? Súper famosa, se usa La en normal. la normal. Correctísimo. Entonces, repito, el principio de acción y reacción me relaciona las fuerzas generadas entre dos cuerpos al interactuar. Un ejemplo, si no quieren hacerlo con la superficie de la Tierra, háganlo con la silla. Ahorita están sentados. Si ustedes ejercen un peso y la silla no ejerciera un peso sobre usted, una fuerza sobre ustedes contraria, ustedes irían para abajo, se caerían, ¿no? Porque no van a estar en equilibrio. Pero gracias a este principio, nosotros leemos la lógica, ¿no? Que si yo estoy sentado y no me estoy moviendo, no me estoy ni cayendo, ni cayendo para arriba, quiere decir que mi fuerza es aplicada sobre mi asiento es cero. Por tanto, si yo aplico un peso, la silla va a aplicar una fuerza sobre mí a dirección contraria. Por eso es que yo estoy sentadito ahí y no me caigo. Y si yo me quiero poner exquisito y quiero ver como una fórmula para interpretarlo, para acordarme de este principio, voy a llamar a la persona el sistema 1 y a la Tierra el sistema 2. Entonces la fuerza de interacción que ejerce eh, mi sistema 1 hacia mi sistema 2 va a ser el negativo de la fuerza que ejerce mi sistema 2 sobre mi sistema 1. Y eso es todo, chicos, con respecto a leyes de Newton. O sea, que quede claro, cantidad de movimiento lineal. Esto es súper importante. Que quede claro y relacionarlo ya directamente con la segunda ley de Newton. Ya saben, entonces si les dicen, ¿cuál es la segunda ley de Newton? ¿Qué dicen? Ya no solo se van a centrar en decir fuerza igual a masa por aceleración, sino van a decir, se van a poner más elegantes, van a decir que la sumatoria de fuerzas es la tasa de cambio del momento lineal con respecto al tiempo, o cositas así. Ahora, idea súper importante, especialmente para los ingenieros mecánicos, cuando, cuando tengan la capacidad de analizar ya sistemas más complejos como cohetes, máquinas que pierdan masa. En este caso, yo tengo la derivada de la masa por la velocidad. Y yo aquí estoy asumiendo que la masa es constante. Pero ¿qué pasa si la masa no es constante? ¿Qué me podría decir un caso típico donde la masa no es constante? La masa varía. Un caso típico.
Brian, ¿me podrías ayudar? ¿Algún caso en donde se te ocurra que la masa se esté aumentando o perdiendo con respecto al tiempo? ¿Algo por ahí? Podría ser esos carros que llevan agua y tienen, y se le va cayendo agua poco a poco. Tienen una fuga. Está perdiendo peso. Correcto, ahí la masa varía, correcto, correcto. ¿Qué más? Así, algo que se use, que es fundamental, los cohetes. No sé si han visto que los cohetes son tipo, están formados de varias cápsulas, ¿sí? Entonces no es que cuando comienzan a propulsarse, no es que en todo el trayecto lleva lleva toda su masa inicial, no, a lo largo del trayecto lo que hace es que se van despegando cápsulas, por ejemplo, después de 1000 kilómetros, lo que hace es que se despega esta cápsula, entonces te queda el cohete así. Va perdiendo masa. Además de que el combustible que está adentro pesa. Y cuando se gasta, porque, o sea, el combustible de un cohete es demasiado grande. Entonces, al momento que se va consumiendo, se va a notar la diferencia después de un tiempo de una diferencia de peso, porque el combustible como se está consumiendo, está perdiendo peso el combustible. Además de que pierde peso cuando se desprenden sus respectivas cápsulas. Entonces, eso es lo que pasa con el cohete. Pueden haber muchos más ejemplos que se pueden imaginar, pero esa es la idea. Esto es como una forma más general de ver la ley fundamental de la dinámica. Entonces, si ven un problema que te dice que la masa se está perdiendo con una función y te dan la función prima, ya sabes qué hacer, ¿no? Ahora, súper importante, antes de empezar con un tema nuevo, es tratar de dominar lo que son los conceptuales, porque después si te pones a hacer problemas, eh, te vuelves una máquina, te vuelves un robot, no interpretas, solo lo haces por inercia. Entonces vamos haciendo unos pequeños problemas. Dice, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es constante nula, podemos afirmar que, es decir, si yo lo interpreto, la suma de todas sus fuerzas es cero. De una, sin ver las respuestas. ¿Qué habíamos dicho que puede ser? Está en reposo, En reposo. ¿Qué quiere decir que está en reposo? no se mueve. Que no se mueve, seguro. ¿Hay otro caso? ¿Hay otro caso? O está en velocidad constante. O está en velocidad constante. Perfecto, chicos. Entonces, si se me presenta cualquiera de esos dos casos, eh, mi cuerpo o mi partícula está en equilibrio. No están actuando fuerzas sobre él. Entonces, ¿la partícula está en reposo? Sí, sí se puede afirmar, está correcto. ¿La partícula está en movimiento? Podemos decir que está en movimiento. Si es que está con velocidad constante, está moviendo constantemente. La partícula está en movimiento con velocidad constante. También, también. La partícula está en movimiento con velocidad variable. Esto ya no. La partícula está en reposo o con movimiento uniformemente rectilíneo. Esto por todas sus partes es correcto. Entonces, si sería de elegir entre estas cuatro opciones, yo elegiría la última. ¿Por qué? Porque es la más general. Además, si dice que la partícula está en movimiento, no me está especificando qué movimiento. Esto es muy importante. Para que un sistema esté en equilibrio y si está con velocidad constante, de ley tiene que cumplirse que tiene que ser un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Para que la aceleración sea totalmente cero. Porque recuerden que si hay un movimiento curvilíneo, de ley va a haber una aceleración centrípeta. Y no hay por dónde. Si hay aceleración, no está en equilibrio. Eso tiene que estar claro. Claro. Idea clave. Si hay aceleración, no hay equilibrio. Si te dice que está en equilibrio, quiere decir que no hay aceleración. O sea, nada, aceleración normal no hay aceleración centrípeta, nada. Entonces, para que esté en equilibrio y esté como velocidad constante, implica que esté en un movimiento rectilíneo. Siguiente. Un cohete interplanetario se encuentra en movimiento bajo la acción de sus turbinas, en una región del espacio donde reina el vacío, y no existen otros cuerpos actuando sobre el cohete. En determinado instante se acaba el combustible. A partir de ese instante es correcto afirmar que, si yo tengo un cohete
está en movimiento. Y digamos que está con una fuerza porque está siendo propulsado por el combustible. Entonces, cuando llega a X sub 0, ¡pum!, se le cae el combustible, está con una velocidad sub 0. Entonces, cuando llega a X sub 0, lo que pasa es que se le cae el combustible. Entonces, ya no está siendo propulsado. ¿Qué creen que le pase a ese cohete? Vamos a leer. El cohete sigue con movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a leer las otras. El cohete sigue en movimiento, pero su velocidad disminuye hasta parar. El cohete cae al planeta del que fue lanzado. El cohete para cuando se le termine el combustible. Entonces, idea clave. Si yo digo que ya no, a partir de X sub 0 ya no actúan fuerzas, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria de fuerzas, su fuerza neta, es igual a 0. ¿Y qué habíamos dicho cuando, voy a escribirlo aquí arriba, qué habíamos dicho acerca del momento lineal cuando una partícula está en reposo? ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién se anima? Que la partícula está en reposo o está con velocidad constante. Ya, pero ¿qué habíamos dicho del momento lineal? ¿Qué habíamos dicho de L? Ah, es movimiento rectilíneo uniforme, eso. No, no, de L. Mira, del movimiento lineal. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos asumido de esta ecuación? Acá está, Ah, mira, que es igual a cero. que L es constante. En otras palabras, que el movimiento lineal, la cantidad de movimiento lineal o de momento lineal, se conserva. Entonces, si se conserva, va a ser una constante K, y va a ser la masa por la velocidad. Ahora lo que pasa aquí es que en X sub 0, su velocidad va a ser velocidad sub 0. Entonces, si mi cohete está en reposo, está en equilibrio, mi momento no puede cambiar. Y como la masa no está cambiando, obligatoriamente mi velocidad tampoco puede cambiar. Y es lo que pasa. Imagínense que van al espacio y se alejan suficientemente de algún astro o algo que les genere fuerza gravitacional. Ya están flotando, flotando. Y si ustedes le agregan un poquito de fuerza, digamos, tienen una manzana ahí flotando al lado suyo, le agregan un poquito de fuerza. Esa manzana, si no hay campos gravitacionales que les afecten, esa manzana va a seguir hasta el infinito avanzando con una velocidad constante, que es la que le aplicaste al momento de darle la fuerza. Y esto se cumple por el principio de conservación del momento. Si el momento tiene que ser constante y la masa es constante, obligatoriamente, a partir de X sub 0, la velocidad debe ser constante, es decir, debe ser V sub 0. Entonces, el cohete sigue un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Por qué rectilíneo? Porque habíamos dicho que no puede estar en reposo si sigue un movimiento curvatorio o de curva, porque tiene una aceleración centrípeta. Tercero, en cada una de las figuras está representada una partícula con todas las fuerzas que actúan sobre ella. Estas fuerzas constantes están representadas por vectores de igual módulo. ¿En cuál de los siguientes casos la partícula puede tener velocidad constante? Velocidad constante. Nuevamente, siguen que se repiten los conceptos. A veces es bueno comenzar a ver preguntas que a lo mejor son repetitivas o obvias, porque de lo obvio surgen más cuestiones, ¿no? Entonces, si es velocidad constante, nuevamente, ¿qué decimos? Que la sumatoria de fuerzas neta, o sea, la fuerza neta debe ser cero. ¿Dónde la velocidad es cero? ¿Qué digo? ¿Dónde la fuerza es cero? En la figura número 4. Correcto, en la figura número 4. Ahora vamos a acotar algo súper importante. Una partícula, bueno, lo voy a decir, no lo voy a escribir después. Una pregunta. Claro, ¿La sumatoria de fuerzas igual a cero no sería también en uno? en uno, también, correcto, porque no hay fuerza neta actuando, correctísimo. Entonces aquí en este caso hay dos opciones, 1 y 4. Me había olvidado que habían dos opciones aquí. Es verdad, es verdad. Ahora, si en una partícula están actuando fuerzas,
Si una partícula están actuando dos fuerzas, no sabes en qué posición están, pero sabes dos cosas. Primero, que esas fuerzas tienen sentido contrario, ¿sí? Dos condiciones. Tienes que saber. A ver. Primero, fuerzas contrarias, o sea, sentido contrario. Y segundo, la fuerza sigue una misma línea de acción. Ya vamos a ver ese término. Fuerzas en línea de acción. Entonces repito, si en la partícula están actuando fuerzas contrarias, y además de que son contrarias, esas fuerzas actúan en la misma línea de acción, yo puedo concluir, sí, sin nada de objeciones, que mi partícula está en reposo. Ahora me preguntarán, Santiago, ¿pero qué es línea de acción? Línea de acción sencillamente es mi recta tangente al vector y que pasa por dicho vector en donde está siendo aplicada la fuerza. ¿Sí? En este caso, este sería mi línea de acción. Como ustedes pueden ver, mi vector que está a la derecha y mi vector que está a la izquierda están actuando sobre la misma línea de acción. Y aparte de que están actuando sobre la misma línea de acción, mis F son contrarias, tienen sentido contrario. Entonces yo concluyo que está en reposo. Esto es un caso especial, no hay fuerzas, entonces no podemos decir, pero por obviedades podemos decir que está en equilibrio. ¿Qué más? Un ejemplo donde no se cumpla esto. A ver, vamos a ver. Fuerzas contrarias. Yo tengo una partícula aquí. Entonces tengo fuerzas contrarias. Uno va hacia X negativo y otro va hacia X positivo. ¿Son fuerzas contrarias? Correcto, son fuerzas contrarias. Se cumple la primera condición. Segundo, ¿están sobre la misma línea de acción? Vamos a ver. La línea de acción es la recta paralela y que pasa sobre el vector. Si ven que se crean dos líneas de acción, por tanto, mi partícula no está en reposo. ¿Qué está pasando aquí en este caso? Lo vamos a ver luego, pero es bueno como tener tantas ideas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con la partícula si hay fuerzas en sentido contrario, pero no pasan sobre la misma línea de acción? ¿Qué me podría decir? ¿Alguna idea? Se produce torque, creo que es, ¿no? Correcto, se produce torque. En otras palabras, mi partícula va a tener un movimiento rotatorio. Va a rotar. ¿Sí? Entonces, esos dos principios, esas dos claves, hay que identificarlas para ver si mi partícula o mi cuerpo está en reposo. Ahora me están haciendo una pregunta. Perdón, Mike, por no contestarte, recién veo que le escribiste. Dice, a menos que llegue un líquido. La C, ¿puedes explicarme por qué escogemos la última? ¿Ya entendiste, Mike? ¿O puedo volver a explicar? Creo que te refieres al problema del cohete. Ya, listo. Listo, Mike. Igual cualquier cosita me interrumpes o me escribes. Ya, yo voy a estar atento. Siguiente. ¿Puede un móvil en un instante dado tener? Vamos a ver, este está súper interesante. La fuerza, la velocidad y la aceleración, de tal modo que sus direcciones sean iguales y el sentido de la fuerza contraria a la velocidad y la aceleración. Miren acá. El sentido de la fuerza puede ser contraria a la velocidad y la aceleración. No. No, correcto. Y lo podemos evidenciar, o sea, de la misma ecuación, de una, decimos. ¿Cuál ecuación? Que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Y esto es una ecuación vectorial, ¿no? Ahora, si mi sumatoria, o sea, mi fuerza neta es un múltiplo de mi aceleración, de mi vector de aceleración, obviamente deben tener la misma dirección. ¿Por qué? Porque la masa nunca es negativa, siempre es positiva. Si fuera negativa, ahí cambiaría la cosa. Pero una masa, siempre un kilogramo, nunca medimos menos 10 kilogramos, ni siquiera sé si tiene sentido físico. Por esta razón se cumple que la fuerza siempre
tiene la dirección de la aceleración. Por tanto, es imposible. Esto es imposible. Imposible. Ni siquiera analizar el caso de la velocidad con la fuerza, porque ya si te dice la aceleración es contraria a la fuerza, es imposible. Siguiente caso. Fuerza, velocidad, aceleración de tal modo que las direcciones de las fuerzas y la aceleración sean perpendicular a la velocidad. ¿La fuerza y la aceleración puede ser perpendicular a la velocidad? Medio difícil de cranear, a lo mejor. ¿Alguna idea por ahí? Por ahí lo hemos visto, la verdad. Solo la aceleración puede ser perpendicular, creo, ¿no? La aceleración puede ser perpendicular. Eh, recuerda, es correcto, la aceleración puede ser perpendicular a la velocidad, pero recuerda que la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza, por ende, si la aceleración es perpendicular, la fuerza también puede ser perpendicular. Entonces, está buena la idea. La aceleración sí puede ser perpendicular a la velocidad. ¿Cuándo pasa esto? Cuando solo existe aceleración centrípeta. Porque la aceleración centrípeta o la aceleración normal siempre es perpendicular a la velocidad. Entonces, si yo encuentro un caso en donde solo hay aceleración centrípeta, voy a encontrar esta cosa. ¿En qué caso hay? Pues sencillo, tengo un eje. Dentro de mi eje está una cuerda con una bolita. Mi bolita va a seguir una trayectoria circular. ¿Qué pasa en el punto más alto? En el punto más alto, primero, la aceleración que está actuando en cada punto de la partícula siempre es la gravedad. Siempre es la gravedad. Entonces, si yo tengo la partícula aquí, la aceleración va a ser la gravedad hacia abajo. Es cierto que esta aceleración, esta gravedad la puede dividir en componentes tangenciales y en componentes normales, ¿sí? Entonces, si en cada punto la suma de ambas aceleraciones de la gravedad, si está en el punto más alto, de ley mi aceleración total debe ser hacia abajo, debe ser la gravedad. Por tanto, yo concluyo que en el punto más alto imposible que haya aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque si hay aceleración tangencial, entonces ya mi aceleración total ya no va a ir hacia abajo. Va a ser una gravedad, como me decían por ahí, en un problema, que le salió una gravedad extraterrestre, que en vez de apuntar para el centro de la Tierra, apuntaba para Europa, no sé. Entonces, por esto es que pasa. Siempre la aceleración total, en este caso, va a ser la gravedad. Entonces, en el punto más alto, obligatoriamente, no tiene que haber aceleración tangencial. Entonces, en este caso se cumple porque va a haber una velocidad. Sin embargo, mi aceleración va a ser perpendicular. Y por ende, si mi aceleración es perpendicular, mi fuerza también va a ser perpendicular por la relación sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, tengo la 2. Vamos a analizar la 3. Fuerza, velocidad y aceleración, de tal modo que sus módulos y direcciones sean iguales y sus sentidos iguales. Vamos a escribir otra vez mi fórmula. Ok. Antes de comparar la velocidad con la fuerza, que es más difícil, ¿no? Podemos comparar la fuerza con la aceleración. Entonces, la fuerza y la aceleración pueden tener direcciones iguales y sentidos iguales. Claro que pueden, cuando la masa es igual a 1. La cosa aquí es que mi masa en realidad, o sea, va a depender de las unidades que yo esté utilizando, cosa que es como medio complejo, porque yo puedo decir que, bueno, estoy usando 1 Newton. Y si yo uso 1 Newton, se cumple esto. Mi fuerza tiene el mismo módulo, la misma dirección que mi aceleración. Pero ¿qué pasa si no uso mi sistema internacional, si no uso un sistema inglés o un sistema inventado? Se va a ver más compleja la situación, ¿no? Entonces, esto va a depender de mi sistema. Va a depender de mi sistema. Entonces, como que está complicada la situación de que la fuerza sea igual a
al módulo de la aceleración en términos absolutos. Entonces, este tampoco puede ser. Pero va a ser contra. Vamos al quinto. Un cuerpo se encuentra en reposo sobre una mesa. Con respecto a la fuerza que actúa en la mesa ejerce sobre el cuerpo, se puede decir que este está súper chévere y me gustaría que me conteste alguien, porque es como las típicas preguntas que pone el ingeniero Dick, que dice, es obvio que es la B, es obvio que es la A, y cuando este tiene cero. Entonces una de estas preguntas. Y más creo que pone el ingeniero Dick ese tipo de problemas, porque lo que busca es que el alumno trate de visualizar todos los puntos de vista y todos los casos. Recordemos que estamos estudiando, bueno, no sé si aparte de ingeniería alguien más está estudiando física, no sé si los de matemática estudian, pero estamos estudiando para una ingeniería y hay que tomar muchos casos en cuenta, muchas situaciones. Entonces, con esta pista que les di, sean, piensen afuera de la caja, como dicen los gringos. Un cuerpo se encuentra en reposo sobre una mesa. Con respecto a la fuerza de la mesa ejerce sobre un cuerpo, se puede decir que es igual al peso del cuerpo, es mayor al peso del cuerpo, es menor al peso del cuerpo, es nula, nada se puede asegurar. ¿Quién me puede decir? ¿Quién se anima? Es mayor. Es mayor. Listo, a ver, vamos, uno dijo que es mayor. Perdón, aquí está. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Vamos, futuros ingenieros, incluyéndome. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Analicen. Por ahí, algún valiente, así como ya dijeron, es mayor. ¿Qué más? Opinan lo mismo, diferente. Solo te dice que pones un cuerpo encima de la mesa. Y te está diciendo que la normal, o sea, la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuerpo, ¿qué pasa con eso? Es igual. Es igual. ¿Alguien más? Yo Igual o también, yo creo que nula. igual. Igual o nula, profe. Igual o nula, ¿dónde está? Es nula, ya. Listo, entonces vemos que hay diferentes opiniones. Y les voy a decir algo. Todas las opiniones están correctas. La cosa es aquí es que no solo pensaron en una situación, no pensaron en todas las situaciones posibles. Voy a ser rápido en esta situación. Voy a poner mi mesa, la mesa que todos nos imaginamos, ¿no? Generalmente una mesa así, pongo mi pesito. Entonces, por mi ley de acción y reacción, yo sé que mi peso va a ejercer una fuerza sobre la mesa, como módulo mg, y aparte, como está en equilibrio, la mesa va a ejercer una fuerza sobre el bloque llamada normal. Entonces, si está en equilibrio, n debe ser igual a m por g. Y dices, wow, es nula, tuve la razón. Pero, ¿qué pasa si mi mesa no es así? No me está diciendo qué mesa tengo. ¿Qué pasa si mi mesa es así? Que puede ser una mesa patuleca que tengan por la casa. ¿Qué pasa si mi mesa es así? O un escritorio. Si yo pongo mi masa, va a haber un peso, m por g. Algo importante que hay que tener en cuenta es el ángulo de inclinación de estos planos que son inclinados. Voy a expandir esto para poner un teta. ¿Y cuál es la fuerza que está actuando sobre la mesa, sobre el bloque? No está actuando, no está actuando para arriba, no. ¿Por qué? Porque algo que se tiene que cumplir es que la normal, o sea, la fuerza que ejerce una superficie sobre otra, siempre es perpendicular a esta superficie. Es decir, si mi superficie tiene un ángulo de teta, va a ser perpendicular a esta superficie. Entonces mi normal viene de este lado. Este es un concepto y una definición clara que hay que tener de la normal. La normal siempre es perpendicular a la superficie. No importa cómo esté la superficie, si esté inclinada, si esté horizontal, vertical. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces ahí vemos que va a depender de la geometría de mi mesa, la normal, o sea, la fuerza que ejerce mi mesa sobre ese bloque, ese peso. Entonces no se puede asegurar nada, depende de la geometría de la mesa. Pregunto, entonces, siguiendo esta lógica, si yo tengo una pared
Ahora sí. Pregunta, pregunta. A ver, tengo una pared así. Bueno, sería un techo, ¿no? Entonces yo estoy aquí y ejerzo presión sobre un bloque. Ejerzo presión, ejerzo una fuerza. ¿Hacia dónde estaría dirigida mi normal? Siguiendo la definición de la normal. Vamos a cambiarle algo, vamos a hacerlo más analítico. Vamos a poner, ejerzo una fuerza, pero mi fuerza es así. ¿Hacia dónde estaría dirigida mi normal? A ver, escriban en el chat. ¿Hacia dónde? Vamos a preguntar, a ver. Vamos a ver cómo está Steven. Steven Mollón, ¿cómo estás? ¿Me podrías ayudar aquí? ¿Qué opinas? ¿En qué dirección va la normal? Puedes escribir, por si acaso. No, no hay problema. Steven, tranquilo que no, no pasa nada si se equivocan, de verdad, es mucho mejor. Así aprendemos entre todos. Steven o Valeria Paredes. Valeria. Perpendicular al plano. En este caso, como para abajo donde está la pared sería, no sé qué superficie Abajo. es. Para Así. abajo. No, 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 no. A ver, Como que al costado. así. Ujú. Correctísimo. Gracias, Valeria. Y tú misma, a ver. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la fuerza y en vez de aplicarla así, la aplico eh, así? No importa si me equivoco. No, no importa. Pienso que podría ser la misma porque la normal depende de la superficie de contacto. En este caso, la Correctísimo. pared o no sé qué sea. Correctísimo. Bueno, creo que habíamos dicho que era un techo, ni yo me acuerdo. Muchas gracias, Valeria. Está Nada. en todo lo correcto. Por definición, siempre mi normal va a ser perpendicular a mi superficie de contacto. No importa cómo esté aplicando la fuerza. En este caso, lo que importa es que sea perpendicular. Además, como dato adicional, si yo tengo la fuerza inclinada, mi fuerza que se va a encargar de poner, de generar esta normal va a ser la que es perpendicular también a la superficie. Es decir, mi componente perpendicular a la superficie. ¿Sí? Es porque yo un vector lo puedo poner descomponer en componentes. Entonces, si yo uso una fuerza que es perpendicular, pues ya, pues ahí lo tengo. Mi fuerza perpendicular a la superficie. Y mi componente, hay otro componente acá, que sería la fuerza normal a la superficie. Y esta es mi fuerza total, la descompuse. Eso es algo importante que vamos a usar. Una fuerza siempre la podemos descomponer en cuantas componentes nosotros queramos. Es que quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. Santiago, esta es una pregunta. Claro. Tú habías dicho que, bueno, en la tercera ley, de que el peso y la normal son fuerzas, reacción y acción, ¿verdad? Ajá. En este caso. O sea, sí, en ese caso, es que en sí mi profe del pre me dijo que en sí nunca son, porque cuando una persona está, por decir, en la superficie de la Tierra, la que es la fuerza de reacción sería la fuerza que esa persona atrae a la Tierra, no Ah, sería ya. lo que es la normal. Listo, mira. Esa es otra forma de verlo. Que lo vamos a ver, creo que entra en esta. Y es que ítem celeste es un tema, porque ese iba en el Kahoot. Pero bueno, ya, ahí ya tienen la respuesta. Voy a suponer esto. A mi tierra. La forma de verlo son con las fuerzas gravitacionales, ¿sí? Aquí estamos analizando nomás el peso y la normal, que sí es un conjunto de acción y reacción, porque a una fuerza aplicada está
generando una normal que es contraria y del mismo módulo. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas gravitacionales? Las fuerzas gravitacionales funcionan a distancia. Sí, funcionan a distancia. Y, a ver, ¿cómo lo digo? Mi Tierra está generando una fuerza de atracción. La Tierra la vamos a presentar con rojo. Mi Tierra está generando una fuerza de atracción de la persona hacia abajo. No hacia abajo, sino hacia ella. Sí, esta es mi fuerza de la Tierra. Sí. Además de eso, o sea, yo también estoy aplicando la misma fuerza, pero ahora es de la Tierra hacia mí. Sí. Y eso también es un conjunto para acción. En realidad es un principio, o sea, si yo aplico una fuerza gravitacional a un cuerpo, ese cuerpo también está aplicando el mismo módulo, la misma fuerza hacia mí. Y, y bueno, la verdad, mm, esto sí es un conjunto acción y reacción. No sé qué habrá pasado. Seguro que te dijo eso. O sea, puede ser que el profesor te haya dicho que la interpretación más correcta es esta, pero es que para fines Ah, didácticos creo interpretar. que esa es la como que es la que es más general, creo. La Ajá, otra tiene sus excepciones, creo que dijo. correcto, son equivalentes, ¿sí? Solo que, bueno, imagínate en un problema de dinámica comenzar a usar la constante de gravitación universal. Entonces, ahí está la cosa, ¿ya? Ahora, en el caso de que yo esté sentado, Una pregunta. claro, ¿qué pasó? ¿Cuándo un cuerpo recibe dos fuerzas normales? Cuando un cuerpo recibe, depende de las superficies de contacto. Toda fuerza normal eh, se genera con un contacto hacia una superficie. Entonces, suponte que yo tengo, es muy buena pregunta, la verdad, muy buena pregunta. Y hay un ejercicio más adelante, que creo que lo vamos a alcanzar el jueves. Digamos que yo tengo una caja azul encerrada entre dos cajas naranjas. Entonces, ¿cuántas superficies están en contacto? ¿Cuántas superficies de la caja azul están en contacto? Dos superficies, la de arriba y la... Dos. Correcto, la de arriba y la de abajo. Entonces, yo sé que toda normal es perpendicular a mis superficies de contacto. Entonces, como está en contacto arriba, mi perpendicular va a ser hacia abajo y aplicada hacia el objeto azul. Y también va a haber otra normal, voy a poner con otro color para que no se note feo, que va a ser aplicada hacia arriba, pero por el bloque abajo. Entonces hay dos normales. Una normal por el bloque 1 y otra normal por el bloque 2. ¿Sí? Las normales, la cantidad de normales depende de las superficies de contacto que existan en el sistema que estoy estudiando. Entonces, digamos, ahora vamos a ver qué hacemos, qué más hacemos aquí. Suponte ahora que yo le agrego un bloque 3. Este bloque 3, si está en contacto, también va a generar un normal. Ahora la cosa está aquí en tu analizar, porque puede ser que mi normal sea 0, que no haya normal. Pero depende de las condiciones del problema que te dan, con la sumatoria de fuerzas que hagas. ¿Sí? No quisiera entrar en eso porque para eso están los problemas, pero si quieres un indicio de cuándo es 0, supone que no, la única fuerza que estoy aplicando es una fuerza vertical. Entonces, si mi sistema, si mi cuadradito azul está en equilibrio y no hay fuerzas horizontales, entonces mi normal está obligada a ser 0. Porque si mi normal fuera diferente de 0, mi bloquecito saldría disparado con una aceleración. Pero eso no es lo que ocurre, entonces obligatoriamente mi normal debe ser 0. Si no está claro, ya lo vamos a ver con problemitas, ¿sí? Pero la respuesta a tu pregunta es sí, puede haber cuantas tú quieras superficies de contacto, cuantas tú quieras normales. Van a depender de la ubicación de mi bloque. Es que ahora me vino la pregunta por lo de la mesa, por lo del bloque y la mesa. A ver, No sé si era, porque no sé si en ese caso o es el bloque o es la mesa que recibe dos fuerzas normales.
¿En qué parte? En ese, el ejercicio de la mesa. Ya, a ver. Esta es una fuerza normal. ¿Y dónde estaría la otra? No sé, o sea, yo, o sea, como usted dijo que pensemos fuera de la caja, por así decirlo, yo también tomé en cuenta el peso de la mesa Ya. y Ya, ya. y la fuerza normal que es ejercida. Correcto, correcto. Ya, ya te entendí. Muy bien. Aquí lo que está diciendo el compañero es que aparte va a haber otra normal que va a ser del suelo, o sea, ¿dónde está ubicada mi mesa? En el suelo. Entonces sí, correctísimo. Va a haber otra normal. Normal del suelo aplicada a la mesa, ¿sí? Pero ¿por qué no lo tomamos en cuenta aquí? Porque nomás estamos analizando el cuerpo. Esta normal no está afectando para nada al cuerpo. Es la normal del suelo hacia la mesa. No es la normal del suelo hacia el bloque, es la normal del suelo hacia la mesa. La única normal que está afectando mi bloquecito es la normal de la mesa al bloque, ¿sí? O sea, siempre la normal es por contacto. Si mi bloque no está tocando el piso, no está generando el piso ninguna normal. Pero correcto lo que dijo el compañero. Existe una normal del suelo hacia la mesa. Entonces, si piden analizar varios puntos de la mesa, ya sabes por dónde tiene que ir. Tienes que analizar todos los puntos y eso te puede servir bastante para tener alguna información que necesites. Ahora, que vamos acá. La gráfica que sigue no es... Ay, espera, estoy ciego. Déjame ponerme los lentes, a ver si la encuentro. Ahí está. La gráfica que sigue muestra cómo varía la posición de un objeto de masa m, que se mueve partiendo del reposo en función del tiempo. Vamos a usar la ecuación de la dinámica, a masa por aceleración, que por cierto, la primera ley de Newton que digo que si está en equilibrio un cuerpo, la fuerza es igual a cero, es un caso particular de la dinámica, porque si la aceleración es cero, la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Sí? ¿Cuándo la aceleración es cero? Cuando mi partícula está en reposo. Entonces, es un caso particular, un dato es. Ahora, como yo siempre les he dicho, chicos, cuando vean una curva así media rara, traten de asumir cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que esta es una parábola. ¿Por qué? Porque si no se me complica bastante con funciones. Porque si yo no sé una función, yo no conozco la forma de una función, ponte que esta sea una logarítmica, logarítmica de x con una forma media rara. Vamos a ponerle una acá. Entonces, si yo quiero hallar la derivada de la velocidad, tengo que derivar la logarítmica, la derivo otra vez, y mi fuerza va a tener una función media rara, irregular. Ahora ponte que esta función sea ¿qué más puede ser? Digamos que sea parte de una cúbica, aunque es poco probable, pero bueno, también mi, mi derivada de la velocidad va a tener algo medio raro por ahí. Entonces siempre vayan por lo sencillo. Porque si son controles de lectura con tiempo limitado, no les van a poner un integral o hacer unas derivadas súper larguísimas así. No, se van por lo sencillo. A ver si una pregunta. Una persona que sostiene una caja también tiene fuerza normal debido al contacto del objeto con la mano. Correcto, correcto. Si yo estoy sosteniendo la caja, mira, lo mismo que yo decía. Aquí la normal es la normal del techo que se aplica a la caja, pero la caja también está generando una normal a mis manos. Entonces sería la normal de la caja aplicada a mis manos. ¿Sí? Entonces podemos hacer una cadena. Entonces aquí también el peso, si aquí está el piso, yo puedo decir que aquí hay una normal del piso hacia mí, hacia mi cuerpo. ¿Sí? Es una cadena normal, puede haber normales donde sea. Entonces, por esas cuestiones es mejor asumir ciertas cosas. Ya les digo, esto es una parábola, la pueden demostrar diciendo ax al cuadrado más bx más c. Tienen varios puntos, tienen el punto 1,15, tienen el punto 4,90. Entonces, lo elaboran, si es que quieren estar seguros, y sale una parábola. Pero es una parábola. Entonces, una parábola cóncava hacia arriba. Entonces, la posición va a estar dada por un at al cuadrado más bt más c. Yo quiero mi gráfica de la función fuerza. Por tanto,
m es una constante, yo solo necesito la aceleración, que sería la derivada de la velocidad. Entonces necesito la velocidad, mi velocidad va a ser igual, derivo esto, 2 a t más b. Vuelvo a derivar para hallar mi aceleración, y mi aceleración es 2a. Bueno, voy a poner aquí mi 2a' para no confundir variables. Por tanto, mi aceleración es una constante. Si mi aceleración es una constante, mi fuerza también va a ser una constante, ¿cierto? Van a ser valores fijos. Por tanto, mi función va a ser esta. Va a ser una constante positiva. Importante eso, positiva. Porque puede ser que en control les pongan también algo así. Y aquí. Sí, es constante, pero esta es constante negativa. Esta es constante positiva. ¿Por qué? Porque la masa siempre es positiva y mi A' es positivo. Lo habíamos definido aquí porque es cóncava hacia arriba. Si fuera cóncava hacia abajo, ahí sí mi A' sería negativo, menos A'. Listo. Si tienen una pregunta, interrúmpanme nomás, chicos, por favor. Harían un favor inmenso a todos nosotros. Estoy un poquito rápido porque, bueno, quiero alcanzar todos estos problemas para ya la siguiente semana ir con problemas ya tipo exámenes de quinto semestre, tipo así. Listo. Súper sencillo este. Sobre un cuerpo actúan las 4 fuerzas representadas en la figura. El módulo de la fuerza neta sobre el cuerpo es. ¿Por qué puse este ejercicio? A lo mejor algunos más sencillo, para que vean cómo funcionan la sumatoria de fuerzas. Yo quiero la sumatoria de fuerzas neta, pero este es un vector. Entonces esto yo lo puedo descomponer por la sumatoria de fuerzas en X. Para los que son nuevos, a mí me gusta usar esta notación vectorial. Solo es como un par ordenado. Más la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces yo hago esto, mi sumatoria de fuerzas total en vector va a ser igual. Sumo las fuerzas que hay en X. Este va a ser mi X, este va a ser mi Y. Positivo estándar, positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Entonces mi sumatoria de fuerzas va a ser 12 menos 4 en X y en Y 8 menos 2 o menos 1, menos 2. Entonces esto es igual. Mi vector fuerza neta, fuerza total va a ser 8,6. Espérame un ratito. Mi tablet acaba de fallecer. No, espérense. Ya. 8,6. Pero me están diciendo el módulo. Yo tengo un vector, el módulo, lo hacemos con Pitágoras directo, entonces el módulo de mi fuerza total va a ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado y le sacamos la raíz. Es igual. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, le sacamos la raíz. Y es 10. 10 newtons. Siguiente. La piedra mostrada en la figura se muestra en reposo. ¿Qué fuerzas actúan sobre la piedra? La normal y el peso. Correcto, la normal y el peso. ¿Alguna más? El peso siempre va hacia abajo, hacia la superficie, y la normal que va perpendicular a la superficie. ¿Algo más? ¿Alguna fuerza que nos estemos comiendo por ahí? No, La fricción, pero no dice si es rugoso, ¿no? ya. Suponte que es rugoso. Supónganse que es rugoso. Yo pregunto. Brian creo que fue el que se animó a hablar. A ver, Brian, ¿dónde estaría la fricción? Sería una fricción estática, creo. ¿Hacia dónde? Eh, hacia... mm, La estática no es al contrario del movimiento. Ya, por ahí vamos dando ideas. Pero como no se ¿Dónde mueve ubicaría la así, fricción? Pueden ayudarse entre ustedes, no pasa nada. Odalis Almeida, ¿dónde ubicaría la fricción?
Podría ser hacia la izquierda, Hacia la tal vez. izquierda. ¿Ya alguien más? ¿Alguien más? Bueno, la cosa es la siguiente. Dijeron algo súper importante y algo fundamental. Así como habíamos dicho que la normal siempre es perpendicular a la superficie. Aquí viene algo fundamental con la fricción. La fricción siempre aparece cuando hay una tendencia de movimiento. Tendencia de movimiento. Disculpe, en este caso no menciona que hay una fuerza, ¿verdad? Apuntando a la piedra, creo que es. Entonces no existiría la fricción, Correcto, porque es un movimiento. correcto. ¿No fue? Valeria, correcto, vale. Está muy bien lo que dijo Valeria. En este caso no hay fricción, porque no hay tendencia en movimiento. ¿A qué me refiero con tendencia en movimiento? Una tendencia en movimiento aparece cuando existe una fuerza, por ejemplo, yo voy a poner una fuerza sub cero, una fuerza que tiende a hacer al objeto que se mueva. En este caso, si yo aplico una fuerza hacia la izquierda, mi fricción se va a oponer a esa tendencia de movimiento y va a ir al sentido contrario. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, mi fricción siempre aparece cuando hay una tendencia de movimiento. Eso ténganlo claro. Por tanto, si no aplico ninguna fuerza que tienda a mi objeto a moverse, no va a haber fricción. ¿Sí? Algo importante, ¿por qué digo tendencia en movimiento? Porque puede ser que haya el caso de que yo aplique la fuerza F sub cero, pero no se mueva, en este caso la piedra. ¿Por qué no se va a mover? Porque va a existir una fuerza de fricción que se va a llamar estática. Esta fuerza de fricción estática, ¿por qué se llama estática? Porque mi piedra, mi partícula no se va a mover. Pero esta fricción, digamos que como que se va a romper, o sea, se va a convertir en cinética. Cuando yo llego a un punto en que la fricción estática ya no aguante a mi fuerza, puede ser que yo aplique una fuerza mucho mayor, lo voy a llamar F sub 0'. Si mi fuerza mayor es capaz de vencer a mi fuerza estática, a mi fricción estática, esta fricción se va a convertir en fricción cinética. ¿Y qué lo caracteriza? Que mi piedra va a estar en movimiento. ¿Por qué va a estar en movimiento? Porque mi fuerza que estoy aplicando, que tiene el movimiento, superó el valor límite que puede aguantar mi fuerza de fricción estática. Entonces, eso es importante. Podemos ver lo que es la relación entre la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. La estática, mi cuerpo no se mueve, pero existe una tendencia de movimiento. En mi fricción cinética, mi fuerza aplicada venció mi fuerza máxima que aguanta mi fricción estática para poder moverse efectivamente con una aceleración. Entonces, eso es lo que pasa. Y de nuevo, retomando, la fricción se opone a la tendencia de movimiento. Se opone. Siempre se opone, siempre. Nunca va a estar a favor del movimiento. Entonces ahí tenemos dos conceptos claves, la normal y la fricción, para poder identificarlos. ¿Alguna pregunta? Entonces, la normal y el peso son iguales y opuestas. No siempre, depende del caso. Mira, acuérdate aquí. Espérame. Acuérdate aquí. Aquí mi peso está acá, pero mi normal está en otra dirección. Entonces es imposible que mi peso sea igual a la normal. Lo que pasa aquí, en estos casos, ya vamos a ver, es que tú descompones el peso en un peso, digamos, eh, normal, en un peso normal, y en un peso tangencial. Ya lo vamos a ver, no te preocupes si no se entiende bien. Pero esa es la idea, descomponer el peso, y ahora sí puedes hacer una sumatoria y puedes decir que mi normal es igual al peso normal. Sí, pero no siempre el peso, así hablándolo en términos totales, no siempre el peso va a ser lo normal. Eso solo va a suceder cuando mi plano, bueno, ni eso. Eso solo va a suceder cuando solo la fuerza que está actuando es el peso
y cuando es un plano recto, no tiene inclinación. Algo rapidito, que puedo demostrarte que no siempre se cumple esto. Ve así, voy a hacer un plano sin inclinación, voy a poner el peso mg, se va a generar una normal. Y aparte de esto, yo voy a alterarlo y voy a decir que yo aplico una fuerza. Y yo digo que esto está en equilibrio. Entonces, si yo digo que esto está en equilibrio, hago la sumatoria de fuerzas. En este caso, como son las fuerzas en Y, hago la sumatoria de fuerzas en Y. Positivo hacia arriba, algo estándar. Entonces sería que la normal menos la fuerza que estoy aplicando menos el peso es igual a 0. Si yo despejo la normal, entonces la normal es la fuerza más el peso. Y en este caso no se cumple lo que habíamos dicho. No siempre la normal es igual al peso. Cuidado, chicos. Depende de las condiciones que me den. En este caso, la normal es una fuerza más el peso, pero no solo es el peso. ¿Sí? Es dependiendo del análisis del problema. La clave así para resolver problemas es analizar componente en X, componente en Y, o componentes tangenciales o componentes normales, que ya los vimos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con la 9. Si la fuerza neta sobre la partícula es 0, es correcto decir que no existe momento lineal en la partícula, el momento lineal se conserva, el momento lineal aumenta abruptamente, la derivada del momento lineal es una constante. Vamos a traducirle en lenguaje más entendible, el matemático. Si la fuerza neta, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas, una partícula es 0, quiere decir que está en equilibrio. Entonces, ¿qué habíamos dicho del momento lineal si esto pasa? Ya lo hemos repetido varias veces. ¿Qué me podría decir? Si quieren, subo para que se lea mejor. A ver, ahí está. ¿Qué habíamos dicho que pasa con la cantidad de momento lineal cuando está en equilibrio? ¿Qué pasa? Es constante. Es constante, correcto. Entonces vamos a ver si hay un enunciado que dice algo así o parecido. ¿No existe momento lineal en la partícula? Si existe, entonces esto está mal. Si existe. ¿El momento lineal se conserva? Esto está correcto. Es lo mismo que yo diga que es constante. Se conserva en todo momento. ¿El momento lineal aumenta abruptamente? No aumenta porque, o sea, se conserva, es constante, no va a cambiar. ¿La derivada del momento lineal es una constante? Esto puede ser una pregunta trampa. Y no es una constante. O sea, sí es una constante, pero es 0, o sea, es nula. La derivada es nula. La que es constante es la cantidad de momento, pero la derivada es 0. Entonces, este está mal. Está mal. Y la última, para comenzar a atacar los problemas, dice, bueno, un lander Martian, no sé cómo traducirlo. ¿Me entienden? Algo como un satélite que está en Marte, se está aproximando a la superficie. Esta, mientras desciende, comienza a decrecer su velocidad. Entonces te está diciendo cuál es el diagrama de cuerpo libre correcto. Ahora la cosa es la siguiente. Si te dice que la aceleración, perdón, uy, casi le dio la respuesta. Si te dice que la velocidad a medida que se va acercando a la superficie va disminuyendo, entonces, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Hacia dónde apuntaría? Hacerlo esto. Marte es rojo, ¿no? Un naranja. Vamos a hacer aquí la superficie de Marte. Entonces, repito, si mi satélite se está acercando a Marte, pero va reduciendo su velocidad, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo, es contrario. Hacia abajo, hacia acá. ¿Seguros? Bueno, vamos a ver. Mi velocidad hacia dónde apunta. Mi velocidad va a apuntar hacia abajo. Mi velocidad es la que apunta hacia abajo. ¿Sí? La cosa es que mi velocidad va a ir disminuyendo. Su módulo va a ir disminuyendo. Y si su módulo disminuye, ¿qué quiere decir? Que va a existir una desaceleración.
¿Y la desaceleración cuándo pasa? Cuando la aceleración es contraria a la velocidad. Entonces, si mi velocidad está para abajo, entonces mi aceleración va a estar para arriba. Y va a ser la única manera que exista una desaceleración. En términos anteriores. Pero ¿para qué me sirve esto? Mira, porque con esta aceleración yo ya sé entonces que mi fuerza es igual a la masa, mi fuerza total, mi fuerza neta es masa por la aceleración. Como habíamos dicho que la aceleración total tiene la misma dirección que mi fuerza, entonces mi fuerza neta va a apuntar hacia arriba. Mi fuerza neta hacia arriba. Pero esta es mi fuerza neta. ¿Qué es mi fuerza neta? Va a ser la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces vamos a hacer por partes. Vamos a sumar esta fuerza primero. Vamos a sumar A. Si yo a un vector grande que apunta hacia arriba le resto un vector pequeño que apunta hacia abajo, ¿hacia dónde va a apuntar mi vector resultante? Suponte que este mide 10 Hacia arriba. y este mide 2. Correcto, hacia arriba. ¿Por qué? Porque si es 10 positivo, le resto un 2, queda 8, pero sigue siendo hacia arriba, ¿sí? En este caso, los módulos son iguales. ¿Qué pasa si yo sumo vectores que son iguales pero opuestos? ¿Qué pasa? Y pasan por la misma línea de acción. ¿Recuerdan el concepto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fuerza neta? La sumatoria de fuerzas. Es cero. Es 0. En este caso, si yo resto hacia abajo un vector grande más un vector hacia arriba pequeño, ¿hacia dónde va a apuntar el vector? Hacia abajo. Correcto, hacia abajo. En este caso, solo un vector apunta hacia arriba y aquí otro vector que apunta hacia abajo. Entonces aquí ya puedo descartar más de la mitad. Y me queda que mis únicas respuestas posibles son estas dos. Pero, hay que ver cuántas fuerzas se aplican en este satélite. Primero está claro, una fuerza que siempre va a estar, nunca se olviden de ponerla, es el peso. ¿Sí? Pero es que aparte de haber el peso, el enunciado me dice que se disminuye la velocidad a causa de un rock. Mis traducciones están pésimas. Digamos que a causa de un fluido que sale por unos gases que salen y que generan una fuerza de empuje, o en otro caso una propulsión. Es decir, si salen gases en este sentido, entonces mi fuerza de empuje va a ir hacia arriba. Se está impulsando con esos gases que salen. Entonces aquí va a haber una fuerza de empuje. Ahora, ¿qué quiere decir? Que de ley hay dos fuerzas en este caso. Entonces, tachado no hay solo una fuerza, hay dos fuerzas. El peso y la fuerza de empuje generado por los gases que salen del motor. La propulsión. Entonces, esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta conceptual para ya empezar de una con los ejercicios? Estos ejercicios son súper básicos, pero van a servir para tener ideas claves y cositas que hay que saber para ya poder resolver cualquier tipo de problema. Listo, si no hay preguntas, vamos a resolver el siguiente problema. Tengo mi bloque de 200 libras, descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P que se requiere para dar el bloque una aceleración de 10 ft sobre segundo al cuadrado hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es μ sub k es igual a 0.25. Lo primero que quiero que noten aquí es en el sistema que vamos a trabajar. Nosotros como ingenieros normalmente vamos a usar el sistema inglés, pero no vamos a dejar normalmente vamos a usar el sistema internacional, pero no vamos a dejar de lado el sistema inglés. Muchas veces lo vamos a usar, especialmente en estática. Entonces, primero, nos enfocamos que estamos usando el sistema inglés. Ahora, si yo les quiero decir algo sobre el sistema inglés, es que generalmente lo que me dan como libras se refiere a libras fuerzas. ¿Sí?
Porque normalmente si hablamos del sistema internacional y hablamos de libras, lo relacionamos con masas y está bien porque es el sistema que generalmente trabajamos. Pero en el sistema inglés, cuando hablamos de libra fuerzas, o sea, una medida de fuerza. Obviamente depende de, en este caso, el cliente. Tu cliente ahorita, tus primeros clientes son los profesores. Entonces tú le preguntas, profe, con estas 200 libras, ¿usted quiere que trabajemos considerando las libras fuerzas o considerando libras masas? Si te dices libra masa, pues el peso, tú sabes que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si te dice libras masa, pues hallar el peso multiplicando por la gravedad. Ahora, en el sistema inglés, ¿cuál es el valor de la gravedad del sistema inglés? No es 9.8, porque 9.81 es el metro sobre el centro cuadrado. Esto es súper importante. La gravedad del sistema inglés, ¿alguien la conoce? Bueno, la voy a decir 10. para... ¿Cuánto? No es 10 metros por segundo cuadrado. No. ¿Cuánto? 10. 10. Sí. No, no. Es 32.2 ft sobre el segundo cuadrado. Esta aceleración que me dieron es una aceleración arbitraria cualquiera. Pero la de la gravedad en el sistema inglés es 32.2 ft sobre el segundo al cuadrado. Ahí para que le tengan en su cuadernito de apuntes. Ahora sí. ¿Qué me dice? Déjame ver. Determine la fuerza P que se requiere para el bloque con una aceleración. Entonces, al bloque, al ponerle una fuerza, quiero que se genere una aceleración. ¿Qué le íbamos a aplicar? Hay que relacionar la fuerza con la aceleración. Entonces, eso es lo primerito. Identificar qué ecuación nos va a servir. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En vectores. ¿Por qué en vectores? Porque depende de las dimensiones que estoy analizando. En este caso, es bidimensional, entonces voy a tener componentes X y componentes Y. Que más adelante vamos a ver que podemos usar otro tipo de componentes que nos van a servir bastante. Entonces, este es mi componente X y mi componente Y. ¿Qué les piden los profesores? Diagrama de cuerpo libre. Muy importante. Normalmente para ese diagrama de cuerpo libre tienen que dibujar el bloque así. Pero tiene que dibujarlo aparte. Bueno, lo voy a dibujar ahorita para practicar. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Primero, las primeras. El peso. Siempre va a actuar el peso. Entonces el peso siempre va hacia abajo. ¿Cuánto pesa? 200 libras. Suena raro decir 200 libras, pero son 200 libras fuerza. Estamos trabajando con el sistema inglés. ¿Qué más? Está sobre una superficie. Entonces va a aparecer una normal. ¿Hay fricción? Sí hay fricción. Me dice que hay un coeficiente de fricción cinético y va a estar en movimiento. La fricción siempre apunta al sentido contrario de la tendencia del movimiento. Como mi bloque se va a comenzar a mover hacia la derecha, entonces mi fricción va a estar apuntando hacia la izquierda. Entonces mi fuerza de fricción, como está en movimiento, cinética. Además de haber una fuerza de fricción, hay una fuerza P aplicada. Fuerza P aplicada. Con un ángulo, los ángulos son súper importantes, con un ángulo de 30 grados. Con la horizontal. Ahora sí, siempre lo que yo recomiendo es dividir en componentes. Vamos a analizar en tanto en X como en Y. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas. Si yo quiero descomponer, entonces mi sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a la masa por mi aceleración en X, y mi sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a la masa por mi aceleración en Y. Aquí ya no es vector. Ahora, mi pregunta, ¿en Y existe aceleración? ¿Se está moviendo en Y? No. No, entonces se va. En Y existe un sistema de equilibrio. Ahora sí, vamos por partes, vamos realizando las sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. Voy a poner por el momento positivo en sentido a favor del movimiento. Cuando traemos en dinámica,
No usen eso estándar, a la derecha positivo, arriba positivo, no. Siempre usen positivo a favor del movimiento. Es una recomendación porque después, si trabajan con un sistema de referencia propio, se pueden confundir. Siempre positivo a favor del movimiento. Entonces, si se está moviendo a la derecha, va a ser positivo hacia la derecha. Hay una fuerza en X. ¿Qué fuerzas en X hay? Vamos a hacerlo con verde. Vamos a analizar el cuerpo. Mis fuerzas en X que están actuando son mi fricción, ¿sí? Mi fricción es totalmente paralela al eje X, y mi componente en P. ¿Sí? Acuérdense que los vectores se pueden descomponer en componentes. Entonces, mi P va a tener una componente en X que va a apuntar hacia la derecha. Y si yo quiero trazar la componente en Y, mi P va a tener una componente en Y que va a apuntar hacia abajo. ¿Cómo sé hacia dónde apunta? Pues sencillamente por la saeta de mi vector total. Si apunta hacia abajo, mi vector en Y es hacia abajo. Si apunta hacia la derecha, mi vector en X es hacia la derecha. Ahora sí, ya tengo las fuerzas descompuestas. Entonces vamos a hacer la sumatoria. En X, a la derecha, ¿qué fuerzas hay? La componente de la fuerza P. Entonces esto va a ser P por el coseno de 30. ¿Sí? Menos la fuerza de fricción. Menos la fuerza de fricción. Esto es igual a la masa, en este caso, bueno, la masa por la aceleración en X. No voy a reemplazar valores todavía. Eso generalmente lo hago al último. Ahora vamos en Y. En Y yo tengo, en este caso como es equilibrio, no importa el sentido que yo coja, positivo, voy a coger el estándar hacia arriba. Entonces tengo una normal, esta es la normal, mi normal menos el peso, que sería 200, menos la componente en Y de mi fuerza aplicada, que sería P por el seno de 30, es igual a 0. De aquí puedo hallar la normal. ¿Por qué quiero hallar la normal? Porque mi fricción es mu por la normal. Entonces, cosa que ya tengo el valor de la normal. El valor de la normal es P por el seno de 30 más 200. Listo. Vamos a reemplazar acá. Entonces, P por el coseno de 30 menos la fricción, que sería mu por P por el seno de 30 más 200. Es igual a la masa por la aceleración en X. Yo quiero P, ¿no? Entonces vamos a despejar P. Entonces P por el coseno de 30 menos mu P seno de 30 más 200 mu igual a la masa por la aceleración en X. Y entonces mi P es igual a M por AX menos 200 mu sobre coseno de 30 menos mu por el seno de 30. Y me da el valor de P, que es lo que yo pido. Déjame ver si está bien despejado. Coseno de 30 menos mu por el seno de 30. Sí. Entonces vamos. La masa. Bueno, aquí. La masa no la sé, pero la masa es el peso sobre la gravedad. Entonces el peso sobre la gravedad por la aceleración en X por 200 mu. Pregunta, ahí 200 libras, ya ese ya es el peso, ¿no? Correcto, es el peso. Entonces tienes que dividirlo para 32.2. Entonces, pues la calculadora. La aceleración en X era 10. ¿Cuánto les sale, chicos?
peso. A ver. Este es el peso. Esto debería salir 151.29 libras. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿El truco cuál es? Sumatorias en X, sumatorias en Y. Nada más. ¿Por qué es más 200 positivo? Vamos a ver. ¿Dónde sumen más 200? ¿Dónde, Ronald? A ver, en la sumatoria de Y, veamos. La sumatoria de Y tiene que ser igual a... La sumatoria de Y tiene que ser igual a 0. Entonces, n va hacia arriba, n es positivo. Menos 200, el peso siempre va hacia abajo, es negativo. Entonces, esa es la aclaración que quería hacer. Cuando trabajamos con el sistema inglés, las libras que tenemos no son las libras masas, son libras fuerzas. Entonces lo trabajamos como que si fuera peso. Eso hay que tenerlo en claro. ¿Sí, Ronald? Por eso aquí cuando calculamos la masa, lo hicimos el peso sobre la gravedad, que la gravedad es 32.2. Entonces vamos a hacer un problema más. Déjame ver. Vamos a hacer este problema Disculpe, ¿me deja ver cuánto valía la fricción? 0.25. Ya, gracias. Ya. Vamos a hacer este problema y luego vamos a hacer un Kahoot, que no tiene nada de ejercicio, si no me equivoco, si son ejercicios son súper fáciles. Lo que busco con el Kahoot es que las ideas conceptuales estén súper claras. Ya el próximo jueves, o sea, este jueves, trabajamos full ejercicios y en el Kahoot van a haber ejercicios. Dice, un bloque de masa M está a reposo en el origen a t igual a 0. Entonces, escalado por una fuerza constante a lo largo de una horizontal. Voy a dibujar en horizontal. Tengo un bloque de masa M. Y voy a aplicar una fuerza, ¿no? Una fuerza constante, dice. Voy a llamarle F sub 0. ¿Qué más dice? Esto en X igual a 0. Y quiero analizar hasta que cumpla el trayecto hasta X igual a L. Dice que hay un coeficiente de fricción, ya no es constante, como generalmente hemos visto, sino es variable. O sea, la superficie es rugosa, pero varía con respecto a la posición. La función. ¿Qué más me dice? Me dice que encuentre la expresión de la velocidad de bloque que alcanza en una posición X igual a L. Entonces me pide relacionar velocidad con posición. Esto es como lo clave. Velocidad con posición. Para relacionar velocidad con posición, recuérdense, una de las primeras sesiones que vimos, yo aplico que la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición es igual a la aceleración. Pero, ¿cómo saco la aceleración aquí si no la sé? Pues de aquí es donde yo me ayudo con la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Porque, bueno, vamos a analizar, voy a hacer el plano, mi diagrama de cuerpo libre aquí. Aquí va a haber una normal. Aquí va a haber un peso. Ujú. Mi fricción siempre se va a ir en contra de la tendencia del movimiento. Si se mueve hacia la derecha, mi fricción va a ir hacia la izquierda. ¿Y tengo algo más? No, no tengo nada más. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, y este es igual a F sub 0 menos la fricción. La fricción es μ por n. Esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Yo quiero hallar n.
sencillamente analizo mis componentes en Y, mis fuerzas en Y. Como mis fuerzas en Y no se está moviendo ni arriba ni abajo, mi aceleración es cero. Por lo tanto, con respecto a Y, está en equilibrio. Las fuerzas que actúan son N menos mg es igual a 0. De aquí yo sé que N es igual a M. Por tanto, si yo reemplazo aquí, yo puedo decir que F sub 0 menos mu, que es una función, por mg es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo despejo mi aceleración es igual a F sub 0 sobre M menos mu por G. Y ya tengo mi expresión. Ahora que tengo mi expresión de la aceleración, ahora sí comienzo a aplicar este truco de cálculo. Entonces mi velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a x es igual a mi aceleración, que sería f sub 0 sobre m menos mu. Mu es una función, entonces voy a poner la gravedad por esta función. Mu sub 0 por 1 menos x n. Paso de un lado las funciones que tienen que ver con b y del otro lado las funciones que tienen que ver con x. Entonces me queda b por la derivada de la velocidad es igual a f sub 0 sobre m por la gravedad por mu sub 0, 1 menos xl, y esto por el diferencial de x. Aplico mis integrales, recomendable usar integrales definidas con las condiciones fronteras que me dieron, iniciales, perdón, y me dice que en t igual a 0, está en reposo. ¿Qué quiere decir? Bueno, generalmente cuando te dice que está en reposo, que la velocidad es 0, en x igual a 0. Y tú vas a analizar hasta un valor de x y un valor de b, arbitrario cualquiera. Entonces comenzamos a integrar. Esto me queda b cuadrado sobre 2, por límite de integración de 0 a b, y este es igual a f sub 0 sobre m por x menos g mu sobre 0, mu sub 0 por l por 1 menos xl. Me falta un signo negativo. Me dicen si hay un paso que me salta en la integración para explicarlo. Esto de x a 0. Entonces saco mis valores, mis límites. Me queda que esto es igual a f sub 0 x sobre m cuando x vale l. No, espera. Ya. Reemplazo por x más g sub 0 por l por 1. Disculpe si está un poco choca las letras, pero es para alcanzar a hacer el Kahoot. Menos cuando vale 0, que es menos g mu sub 0 l por 1. Listo. Ahora me está pidiendo, esta es mi función que relaciona la posición con la velocidad. Pero lo que me piden es la velocidad cuando x esté en igual a l. Entonces reemplazamos mi x por l y ello mi velocidad. Voy a poner velocidad sub c de velocidad calculada sobre 2 es igual a f sub 0 por l sobre m. Cuando x vale l, esto se vuelve 0 y esto se vuelve g sub 0. Listo. Si yo quiero despejar, ponerlo más bonito, p sub c es igual a 2 veces f sub 0 l sobre m menos 2 veces la gravedad mu sub 0 l y todo esto en raíz. Listo. ¿Todo claro hasta ahora? Yo tengo una pregunta con el ejercicio anterior. No me da el mismo resultado. No sé si estoy haciendo algo mal yo. Aquí. Sí. Ya listo, ya lo vamos a ver, ya. Terminemos esto. Aquí me faltó la integración es esto al cuadrado sobre 2. Por cambio de variable.
Entonces, esto es al cuadrado sobre 2. Pasa lo mismo, se cancela. Esto sobre 2. Esto sobre 2. Y queda así. Listo. Ya tengo mi velocidad calculada. ¿Qué más me piden? Creo que no me piden nada más. Entonces eso es todo. Ahora vamos a revisar el ejercicio. Damos a la calculadora. Ahora, esto sería el peso. 3.2. ¿El peso cuánto es? 200 libras. La aceleración en X que es 10. Más. Déjame ver algo. ¿Cuánto te sale aquí? En total, Aquí, ajá. me sale, espera. Este es más, por si acaso. Ah, no, sí, 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 está bien. No, es que había restado, pensé que era una resta esa parte. 151.29 sale. Sí, sí. Ah, dale. Entonces, otra pregunta respecto a este? Si no, vamos con un Kahoot, ¿ya? Es un Kahoot, lo dice creo que 10 preguntas, pero son conceptuales. A diferencia de las otras, que eran como de 5 preguntas, que tenían 3 teóricas y 2 ejercicios normalmente, esta vez son full conceptos. Entonces, lo traté de hacer un poco más largo. Entonces, vamos a ver cómo estamos, ¿ya? Para que vayan practicando para su control de lectura. ¿Cuándo tienen el control de lectura sobre este tema? ¿O ya lo tuvieron? ¿Ya tuvieron el control de lectura sobre dinámica o leyes de Newton? Dinámica, sí, pero supongo que tendremos más. ¿Y cuándo lo tuviste? ¿Lo tuviste esta semana? Bueno, ahí está el Kahoot. Vayan entrando. El lunes. Ah, ya, entonces estamos bien, chévere. Pensé que estaba atrasado con... Voy entrando el Kahoot. Mientras tanto, chicos, por favor, los que no han llenado la hoja de asistencia, les voy a pasar el link. Es el Excel, solo tienen que llenar 3 casillas y nada más. Vayan entrando al Kahoot. En tu curso te toman la MCU. MCU es sencillo, no te preocupes. Solo es... Si es algo que te recomiendo, nomás la fórmula de aceleración centrípeta, si es constante el periodo y nada más. Creo que con eso puedes hacer. Ahí está el link para que entren y pongan ese pin. Vayan entrando, chicos, por favor. Leo, Ronald, eh, Valeria, si me puedes ayudar entrando para poder terminar justo y poder hacer una retroalimentación de los problemas. Bueno, ¿Puedo entrar desde la tablet? ¿cómo? ¿Puedo entrar desde la tablet o necesito entrar desde la Claro, computadora? entra donde sea. Igual por si acaso, ahí te sale el problema con todo, no tienes que ver mi pantalla. Otra cosa, ¿podría ver de nuevo la lista de asistentes? Que no Claro, la llevo a ver. la- Y otra cosa, la lista de reproducciones de sus grabaciones no se la puede encontrar, disculpe. ya la paso, y ahorita mismo la voy a buscar mientras espero a los chicos. La va a Ya, pasar muchas gracias. ya. Falta una persona entrar ya. ¿Y podría enviar, por favor, el link para hacer el juego, porfa, en el chat para entrar de una vez? Claro. Gracias, muy mal. A ver. Ahí la acabo de enviar está en waiting.
Ahí sí, con razón que no les llega. Bueno, ahí está el link. Y para la asistencia se los paso. Sí, por favor, ayúdenme los que no han llenado. Y listo ahí. Listo. Entonces vamos a empezar, chicos. Por si acaso, las preguntas, ¿necesitamos lápiz? Sí, pero apuntar cosas chiquititas. O pueden hacerlo con la calculadora directo. Calculadora sí van a necesitar. Bueno, listo, chicos. Primero, disculpen. Déjenme ver si tengo bien configurado déjenme si tengo bien configurados los tiempos, porque la vez pasada les puse un problemote y les di 20 segundos. Déjenme ver. 2 minutos, 20 segundos. Listo, chicos. Entonces prepárense porque sí hay que leer rápido. Está como para trabajar a presión. Ahí viene. Vamos. Esto más que cálculos es como ver quién grandea más rápido. Chévere, la mayoría. Sí, la tercera ley de Newton es la de acción-reacción, ¿sí? En este caso, true es sí y false es no. Habíamos hablado que el principio de acción y reacción cumple para cualquier fuerza que es aplicada sobre un cuerpo. En este caso habíamos hablado de lo que dijo el compañero, sobre las fuerzas gravitacionales a distancia. Es decir, si la Tierra genera una fuerza gravitacional hacia el Sol también genera la misma magnitud de fuerza gravitacional hacia la Tierra, pero en sentido contrario. También funciona con fuerzas a distancias, por eso dice, a fuerza, hablando de fuerzas a distancias, se cumple la acción y reacción. Hasta con fuerzas electrostáticas, fuerzas eléctricas, también se cumple la acción-reacción, ¿sí? Siguiente. Leo y Odalis, van 2 de 2 por lo que veo. Vamos a ver si hay una remontada por ahí. Uy, uno ya contestó rapidísimo. Vamos, chicos, vamos. Ustedes pueden. Correcto. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Recordemos, la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo aplico, ¿qué dice? La masa es directamente proporcional a la fuerza. Perdón, es indirectamente proporcional a la aceleración. Si yo aplico una fuerza a alguien de mayor masa, va a experimentar una menor aceleración. Voy a apuntarle rapidito acá. La aceleración es la fuerza sobre la masa. Es como que lo despejé. Entonces, si yo para una misma fuerza utilizo una masa mayor, la aceleración va a disminuir. Son inversamente proporcionales. Si yo aumento mi masa, mi aceleración va a disminuir. En otro caso, si yo disminuyo mi masa, mi aceleración va a aumentar. Eso hay que tenerlo claro. Siguiente, prepárense. Leo en racha.
Perfecto. Ya voy viendo que la mayoría como que vamos bien. Igual los que se equivocaron no se preocupen, para eso es el Kahoot, para hacer una retroalimentación y cuando les toque una pregunta así, poder responderla correctamente. A ver, esperen, acá está. Tengo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dice, ¿cuál sería la aceleración de un cuerpo si la fuerza se triplica? Entonces, si yo despejo la aceleración es fuerza sobre la masa. Si yo triplico la fuerza y la masa la mantengo igual a 3 veces F sobre M. Es decir, se me triplicó la aceleración en un factor de 3. Entonces es el triple. ¿Sí? Solo es cuestión de reemplazar y ver cuánto aumenta. De aquí a acá aumentó un factor de 3. Vamos por el siguiente. Están que se pelean ahí Leo y Odalis. No tiene, no tiene puntos. Espera para que se calmen. Creo que ni siquiera leyeron el meme. Espera hay que le pongan más. Sobre un cuerpo en un plano inclinado y con rozamiento actúan. ¿Cuántas fuerzas actúan ahí? Actúan 3 fuerzas. Vamos a ver. Dice con rozamiento. Entonces yo tengo, quizás algunos, ya veo que quizás algunos se olvidaron del rozamiento. Tengo mi plano inclinado. Aguante. Aguanten, aguanten, aguanten. Aquí me olvidé cómo era la imagen. ¿La imagen tenía una fuerza aplicada? No, eso no tenía, profesor. Ya, veamos. Me dicen si puse mal una opción. Tenemos el peso. Tenemos la fricción que se opone al movimiento. En este caso, el peso va a tender que se deslice el bloque. Entonces hay una fricción. ¿Qué más? No nos olvidemos la normal. Sí, veo que algunos pusieron 4 fuerzas. A lo mejor me comí una. No sé si me comí una o qué pasó ahí. Pero en sí, esas son las fuerzas que actúan. Me dicen si me comí una. ¿Me comí una o en qué se confundieron, chicos? Y Es ¿Ande? la que ya fuerza, descomponieron, creo, el peso. ¿Cuáles? no, Descompusieron no, el peso, puede ser. Pero recuerden que el peso es una sola fuerza. Un artificio es componerla, sí, es correcto. Puedes componer el peso. El peso aquí, el peso acá. Pero son componentes, no es la fuerza total. La fuerza total es el peso. Entonces, solo actúan 3 fuerzas. El peso que siempre actúa, siempre cuando analicen, toman en cuenta el peso. La normal, que si está sobre una superficie, toman en cuenta la normal. Y la fricción, que si se opone al movimiento, que si tiende al movimiento, va a aparecer una fricción. Si te dice que es con rozamiento. Si te dice que es un plano liso o sin rozamiento, pues simplemente ignoras la fricción y te quedan 2 fuerzas. En este caso sería 2 fuerzas si te dice sin rozamiento. ¿Listo? Siguiente. Vamos a ver. Leo y Odalia están que se dan ahí. Vamos a ver si los problemas se luchan por aquí. Su cuerpo viaja con velocidad constante. Entonces, uy, estamos bien, chicos. Me siento feliz. Me siento feliz que los conceptos están quedando claros en dinámica. La fuerza resultante es nula. Correcto. Vamos. Vamos, Odalis, tengo enfrente de ti que vas a remontar y lo vas a dejar a Leo en segundo lugar. Ahí te vi resolviendo en 50 segundos ese ejercicio. Encuentren F y teta. Vamos, que está, no pierdan tiempo porque sí está como está con el tiempo justo, tienen que ser rápido.
Componentes en X y componentes en Y. Sí, ya ven, de Team Marine Doping Web. 25% de probabilidad. Un minuto. No los quiero apurar, pero a veces hay que trabajar en presión, especialmente en los exámenes. Yo me acuerdo en mis exámenes de cálculo y por el año 1600. Sigo sin entender cómo es que hacía 11 problemas de cálculo en 2 horas. Uno era una bestia cuando en sus primeros semestres. 30 segundos, chicos. Aplíquenla el Team Marine Doping Web. 20 segundos. Y hay una respuesta. Dos respuestas. Y ahí ya mismo veo que el Team Marine Doping Web ahorita mismo, porque solo quedan 5 segundos. 2, 1. Veamos. Una correcta. ¿Será que esa correcta es Odalis y remonta a Leo? Vamos a ver. Bueno, luego resolvemos el problema, ¿sí? Porque se me fue la imagen. Y el que contestó fue Leo. Leo, ¿contesté correcto? ¿Quién fue? ¿O Eduardo? Bueno, ahí veo. No, yo no. No, yo tampoco. Vamos, chicos, la última. Igualmente está el tiempo medido. Aprovechenlo. Si quieren una pista, las tensiones, bueno, esto es algo que quizás no toqué, pero en este caso la dirección de tensiones van hacia acá. Si son como fuerzas, tómalo como fuerza. Tensión AB, tensión DA. Uy, alguien ya contestó. Se anda on fire. Un minuto, chicos. Medio minuto, chicos. Vamos. A moverse, a moverse. Y con esto ya vemos el podio, que está entre Leo y... ¿Qué más? Bueno, aquí veo. Entre Odalis, si no me equivoco. Se van 3 respuestas. Faltan 6 segundos, chicos. De Team Marine Doping Web, ya saben, la vieja confiable. ¡Wow! La mayoría del hicieron, me sorprendieron. ¡Qué chévere! Vamos a ver cómo va el podio. Vamos a ver quién se gana. No sé. No les puedo dar nada, chicos, este chico. A ver. Leo, 7 de 9. Odalis, 6 de 9. Y Valeria, 5 de 1. Felicidades, chicos. Vamos a revisar los problemas, ¿ya? Me voy a robar, si me lo permiten, 5 minutitos de su tiempo, si es que no tienen clase, para revisar los problemas. Vamos con el primer problema. Súper sencillo. Componentes en X y componentes en Y. Entonces, en X. Vamos a hacerlo directo. En X. En X veo que hay una componente
componente de la fuerza 80 newtons, entonces voy a poner 80 por el coseno de teta, mi componente en X, menos una fuerza, que es esta fuerza, menos una componente que está apuntando hacia el lado negativo del X, generada por los 30 newtons, menos 30 newtons. Ahora, ¿cuál es la componente? Me dan este ángulo. Si me dan este ángulo, que es 35, este ángulo va a medir 90 menos 35, que es 55. 55. Entonces, este es 30 por el coseno de 55. Este es igual a, dice que está en reposo, entonces este es igual a 0. Ya tengo aquí una ecuación. Ahora vamos en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Voy a hacerlo con otro color. Tengo mi componente de la 30 newtons en el eje vertical, que sería 30 positivo, por el seno de 55. ¿Qué más tengo? Y tengo mi componente del 80 newtons, que también va hacia arriba, entonces positivo, más 80 newtons por el seno de teta, que es igual a 0. Ahora, aquí, ¿qué me conviene despejar primero? ¿Qué ecuación? Me conviene despejar en esta ecuación porque solo tengo una incógnita. Si tengo una incógnita, puedo hallar teta de ¿No 1. es, no es seno de 55? Seno de, sí, disculpe, 55. Entonces, despejo mi seno de teta. Seno de teta es igual a menos 30 seno de 55 sobre 80. Y con la función arcoseno me encargo de encontrar teta. Entonces me queda el arcoseno de menos 30 por el seno de 55 sobre 80. Esto me da menos 17.88. O 89, menos 17.89 redondeando. Ok, si llego hasta aquí y veo que tengo 10 segundos para contestar, me conviene responder al azar. ¿Por qué? Porque tengo posibilidades 50 y 50 de acertar. Pero si tengo más tiempo, si alcanzo, simplemente despejo el teta por menos 17.88. Bueno, de una vez voy a despejar f. F va a ser igual a 80 por el coseno de teta, pero teta es menos 17.89 menos 30 por el coseno de 55. Entonces esto, mi fuerza F es igual a 80 por el coseno de menos 17.89 menos 30 por el coseno de 55. Esto me da 50 y... ¿Cuánto me da? 80 por menos 17.89 menos 30 por el coseno de 55. Esto me da una fuerza de 58.92. Entonces aquí creo que falta algo, despejar mal algo. Déjame ver. Ya. No. ¿Qué es lo que me falta acá? ¿O será que puse mal las respuestas? ¿Ven algún error por ahí, chicos? ¿O será a lo mejor puse mal las respuestas? Déjame buscar. No, está bien, creo. Entonces fue yo. Esto lo hice en la madrugada. Entonces, déjame ver cómo lo resolví. A lo mejor lo resolví mal. A ver. $176.13. Entonces la fuerza es 80 por el coseno de teta. 80 por el coseno de teta. Listo. Sí, chicos, es así. Yo me confundí al poner la respuesta, pero ese es el resultado. Newtons. No sé si les habrá salido eso, si les salió y no pusieron ninguna, disculpen, ya lo corregiré. Entonces vamos con el último. Ah, ya, algo importante. Si me sale un ángulo negativo, ¿qué quiere decir? Que mi dirección del vector en realidad está mal. En realidad mi vector apunta hacia acá, con un ángulo de 17.89. Ahora sí, vamos con el siguiente. Y el último
3 minutitos, tratar de terminarlo rápido. Y veo que lo hicieron bien la mayoría. Entonces tengo una tensión acá, voy a decirle tensión 1, tengo una tensión 2, hago mi sumatoria de fuerzas, vamos a hacer mi sumatoria de fuerzas en X. En X yo tengo que esto es igual a T1 por el coseno de 30 menos T2, y en Y yo tengo que T1, esto es igual a 0, T1 menos el peso me dice que es 10 kilogramos por la gravedad, esto es igual a 0, entonces me sale que T1 es 10 veces la gravedad. T1 por, y me faltó el seno de 30, sobre el seno de 30. Entonces reemplazamos aquí, ya tengo el valor de T1 primero, que es 10 veces la gravedad, sobre el seno de 30, que es 196.2, 196.2, y si yo reemplazo aquí, mi T2 es 196.2 por coseno de 30, que me da 169.91. Y ahí está. Tengo los resultados. Entonces, aquí el truco, por ahora lo que hemos visto nomás es descomponer en el eje X y descomponer el eje Y. El jueves vamos a ver, vamos a descomponer en otros planos, como por ejemplo en el eje radial y en el eje tangencial, para cuando sean movimientos curvilíneos. ¿Sí? Entonces, eso es todo por ahora. Más quizás hice ejercicios sencillos, era para focalizarnos en los conceptos y poder tener como una base firme para poder hacer ya ejercicios más avanzados la siguiente semana. Este jueves vamos a seguir con problemas no sencillos porque les pueden tomar una lección, pero sí concretos, con truquitos por ahí.